Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Blanca, Tabita, Micaela y Andrés, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie de Shemot. Hoy vamos a hablar acerca del nombre de Yahweh cuando Él se presenta en la zarza. Yo soy el que soy. Es sumamente vital que la persona llamada conozca el nombre del que lo llama, ¿no es cierto? Porque eso confiere las cosas, ¿no es cierto? Da seguridad y respaldo. Shemot 3 revela el nombre de Elohim, el que llama, ¿no es cierto? De una manera completa, quizás más plenamente que ninguna otra parte de la palabra. En primer lugar vamos a analizar cómo es que él lo llama, ¿no es cierto? Porque en primer lugar Elohim le recordó a Moshe su santidad, ¿no? O sea, en el Pasuk 5 dice, vamos a leer, cuando Yahweh vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el arbusto, Moshe, Moshe, y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces primero le recuerda su santidad, después se revela a sí mismo en una relación de pacto y agregó, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob. Y Moshe se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim. Después expresó su compasión y Yahweh continuó, yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Mitzrayim y he oído su clamor por causa de sus amos, porque conozco el dolor de ellos. Y ahí declaró su propósito, que era librarlos, ¿no es cierto? He bajado a rescatarlos de los mitzritas y a sacarlos de esa tierra para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, la región de los kenanitas, los hititas, los emoritas, los perecitas, los gibitas y los jebusitas. Ahora el clamor de los israelitas ha llegado a mí, además he visto cómo los mitzritas los oprimen. Así que por último informa que ahora serían llevados a aquella tierra prometida a sus antepasados, esa tierra maravillosa, ¿no es cierto? Hola Flor, buenas tardes. Cómo estas cosas nos ayudan a interpretar el significado de la llama de fuego, ¿no es cierto? Las actividades de la santidad divina. La gloria que se alzaba sobre el propiciatorio, sobre el arca, lo vamos a ver más en breve, ¿no es cierto? Más adelante, no solo era la evidencia de la presencia de Yahweh en medio de Israel, sino que era el emblema de su santidad al mismo tiempo, permanecer en el lugar santísimo, de verdad. Entonces fue en la santidad que Elohim estaba a punto de tratar tanto con los egipcios como con su propio pueblo, y de esto Moshe necesitaba ser ciertamente instruido. En ese momento Moshe comprendió que lo que veía no era un simple fenómeno, ¿verdad? Debía quitarse las sandalias y pisar descalzo el suelo Kadosh, porque nada hecho por la mano del hombre puede tocarlo Kadosh, y así debía acercarse con el Ruach de la verdadera adoración. Otra lección importante que es esta, ¿no es cierto?, para nosotros, que somos siervos de Elohim hoy, en la actualidad. Cada creyente necesita tener constantemente ante él la comprensión de que servimos a un Elohim 3 veces Kadosh. En esto sí debemos observar realmente y aprender de nuestros hermanos de Yahudá, ¿sí? Que tienen una comprensión mucho más reverente de Yahweh que la nuestra, mientras que el cristianismo lo ha rebajado en cierta medida en su relación. Es cierto que Él es nuestro Padre que nos ama, que es un tipo de relacionamiento personal que los judíos no consiguen captar del todo, ¿no es cierto? Pero también es cierto que Él es el creador de todo y de todos, ¿no es cierto? Soberano y magnífico, y esa parte normalmente al cristianismo se le difumina un poco, se le escapa, ¿no es cierto? Se queda siempre en la relación personal y no consigue entender que a veces papá trabaja, por así decir. Papá puede ser el presidente de la república y en casa es una cosa, pero hay veces que está ejerciendo, ¿no es cierto? Y nosotros también debemos comprender su magnificencia, toda su gloria, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo vemos como Moshe,
no cubrimos el rostro porque nos da miedo mirarlo, miedo de reverencia, no de miedo de que nos asusta, sino que nos da temor y temblor, como dicen las escrituras, de tan majestuoso y poderoso que es. Hola Mariel, hola Carla, bienvenidas. Así entonces Yahweh se reveló ante Moshe como el Elohim que guarda el pacto, el Elohim de toda gracia. Cuando Elohim recogió a Abraham, Isaac y Jacob y los convirtió en los padres de su pueblo elegido, ¿no es cierto? No fue debido a ninguna excelencia en ellos, ya lo hemos dicho muchas veces, sino fue su pura benignidad, ¿no es cierto? Su pura bondad y su elección soberana. Así también ahora que está a punto de redimir a los hebreos de la tierra de esclavitud, no es por ningún bien en ellos o de ellos, es el cumplimiento de una promesa hecha siglos atrás, lo que ahora mueve a Yahweh a acercarse a su pueblo, ¿no es cierto?, a regresar, ahora que ellos han cumplido su tiempo de disciplina en Egipto. Yahweh no había apartado sus ojos de su pueblo, ¿no es cierto? Él asegura que está a la par de sus sufrimientos y aflicciones y que ahora está viniendo para rescatarlos de su cruel condición, que estaban gimiendo bajo la vara de hierro de Faraón. Como esto también ilustra la condición del hombre natural, el esclavo del pecado, el cautivo de la carne, ¿no es cierto?, del mundo y de Hasatán, una situación que lamentablemente incluye a tantos creyentes. Eso es cierto no solo para el esclavo de la lujuria o la víctima de las drogas, ¿no es cierto?, sino también para la parte que puede llegar a ser un poco más moral y llena de refinamiento. Muchos que parecen políticamente correctos, por así decir, también están esclavizados. El oro, el dinero, placeres, ambición, tantas otras cosas, ¿no es cierto? A veces cosas buenas, a veces cosas más o menos, a veces cosas determinadamente malas. La aflicción que el pecado ha traído realmente está en todas partes, no solo en el sufrimiento físico, sino también en la inquietud mental y el descontento del corazón, ¿no es cierto? Porque las cosas del mundo no satisfacen y las almas están vacías. Los variados deseos de la carne realmente son muy despiadados, tironean muy fuerte, ¿no es cierto? Son tan despiadados como los antiguos amos egipcios. Y las tristezas de los esclavos del pecado hoy son tan agudas como las de aquellos israelitas en medio del horno de hierro de Egipto, como es llamado. Así que es bastante terrible que los creyentes que hemos recibido un precioso tesoro para nuestras lámparas realmente brillen tan poco en este mundo de tinieblas. Debería ser mucho mayor la luz ahora que estamos al final casi del camino esperando su venido. Sin embargo, Él se ocupa de todas las cosas. Entonces, así era entonces y así es también ahora. Dice en uno Yahanan, amados, ahora somos hijos de Elohim, aún no se ha manifestado lo que seremos. Así vivimos siempre confiados y sabemos que durante nuestra estancia en este cuerpo peregrinamos ausentes del Adón, porque andamos por la fe y no por la vista, de manera que por eso estamos en espera. Como se ve, estamos en Egipto, ¿no es cierto? Y sin embargo, en el Ruach estamos en la tierra prometida. Más todavía que eso, Yahweh ya nos ve en la Nueva Jerusalén. Él ya ve todo consumado, Él ve toda la perfección de lo que ha trabajado y ha elaborado. Por eso Él afirma que no ha visto iniquidad en Jacob. Así nosotros también debemos andar por la fe y no por vista, viendo las cosas como nuestro Padre las ve. Ya lo hemos dicho, la fe centra el corazón en las cosas de lo alto y de este modo lo habilita para elevarse por encima de todo lo que existe aquí, todo lo que Hasatán puede estar trayendo, ¿no es cierto?, que es el lugar donde reina la muerte y las tinieblas. Vamos a hablar un poco acerca de un tema que ya tocamos, lo vamos a volver a tocar, el malaj de Yahweh y el nombre, ¿no es cierto? Pero ahora centrado justamente en este asunto aquí de la zarza. Entonces, vamos a releer los pasuquín que están en el capítulo 3 del 1 al 6. Una vez Moshe, mientras atendía el rebaño de su suegro Yitro, el sacerdote de Midian, guió al rebaño al desierto y llegó a Joreb, al monte de Elohim. El malaj de Yahweh se le apareció en un fuego llameante que salía de un arbusto. El que se aparece es el malaj. Él miró y vio que había un arbusto en llamas. Aquí él dice que el malaj se le apareció en el arbusto, pero cuando él mira ve un arbusto en llamas. No está diciendo que haya visto ninguna figura. Después vamos a ver cómo es que él descubre que esta maravilla por la cual se acerca a mirar cómo es que esa zarza arde y no se consume, es justamente el malaj de Yahweh. Hola Maidali, hola César, buenas tardes, bienvenido.
Entonces dice Moshe, tengo que ir a contemplar esta vista maravillosa, ¿por qué el arbusto no se consume? Cuando Yahweh vio que venía a mirar, ahora tenemos a Yahweh, también tenemos una zarza ardiente, tenemos al malaj de Yahweh y tenemos a Yahweh, ¿sí? Elohim lo llamó desde el arbusto. Moshe respondió, aquí estoy, y le dijo, no te acerques más, y el resto de las cosas, ¿no es cierto? Así que el que habla aquí se denomina en el segundo pasuk el malaj de Yahweh. Por Malejía, en el capítulo 3 y otras escrituras sabemos que era el mismo Mashiach, en una manifestación teofánica, ¿no es cierto? Este es el nombre técnico, ¿no es cierto? Teofanía, que se le ha dado a una manifestación bajo forma humana de Yahweh cuando interactúa con sus hijos. Como sabemos que a Yahweh nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito de Elohim, él lo ha dado a conocer, descubrimos exactamente de quién está hablando aquí. Este es el enviado que acompañó la historia del crecimiento de su propio pueblo desde la semilla de Abraham hasta nuestros días, en que se ha derramado en todos para hacernos hijos y hermanos, y que ahora venía a cumplir la promesa que él mismo había firmado cuando la antorcha de fuego pasó entre las mitades de los animales del pacto con Abraham, ¿no es cierto? Esto lo vimos en el capítulo 40 de Génesis de Bereshit, ¿no es cierto? Entonces es muy útil e instructivo buscar también el malaj de Yahweh a lo largo del Tanaj, porque eso nos ayuda a entender quién es esta figura. La primera vez que aparece es en Bereshit. Dice el malaj de Yahweh le dijo, vuelve a tu ama y sométete bajo su mando. El malaj de Yahweh le dijo además, yo aumentaré grandemente tu linaje y serán demasiados para contarlos. El malaj de Yahweh agregó, mira, tú estás embarazada y tendrás un hijo, lo llamarás Ismael, Elohim se fija, porque Yahweh se ha fijado en tu sufrimiento. Y ella llamó a Yahweh que le habló, tú eres el Roí, el poderoso ve, con lo cual quiso decir, he seguido viendo después que él me vio. El segundo episodio también está en Bereshit. Elohim oyó la voz del muchacho y un mensajero de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te preocupa, Agar? No temas, que Elohim ha atendido la voz del muchacho donde está. Primero el malaj vio y después oyó. ¿Sí? Aquí vemos que el malaj de Yahweh se está ocupando de cumplir la promesa hecha a Abraham, que aquella promesa que hizo en el capítulo 17, que dice, en cuanto Ismael te he escuchado, lo bendeciré, lo haré fértil y extremadamente numeroso, él será padre de 12 caudillos y haré de él una gran nación. Haré de él, está en primera persona, ¿no es cierto? Yahweh cuidó y prosperó a la descendencia de Abraham a través de Ismael como había prometido. Así también en esta referencia que nos ocupa hoy se combina nuevamente el ver y oír, ¿no es cierto? Las cosas centrales de los dos primeros. Yahweh asegura que él vio y escuchó el sufrimiento y el clamor de su pueblo y que ahora va a cumplir su promesa. Como dice, yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido, ¿no es cierto? Y dice también en el capítulo 2, y ellos clamaron y su clamor para rescate de la esclavitud subió a Elohim. Entonces él oyó. Entonces tenemos las dos partes, ¿no es cierto? El texto establece muy claramente que el malaj de Yahweh estaba en el arbusto. Está bien claro. Pero cuando Moshe se vuelve a mirar al arbusto, el texto dice que Yahweh lo observa y lo llama directamente, ¿no es cierto? Desde el medio del arbusto. Entonces, tanto el malaj, o sea, el Yahweh visible en forma humana, como el Yahweh invisible, ¿no es cierto? Las dos expresiones son personajes de la escena del arbusto ardiente. Son dos personas, sabemos perfectamente que no. Curiosamente, el Pasuk 6 nos dice que Moshe tuvo miedo de mirar a Elohim. Esto sugiere que él había discernido algo más que el fuego en el arbusto, evidentemente, ¿no es cierto? Ya no era solamente un simple fuego. Muy probablemente lo que ahora sí, cuando se acerca el discierne, es la figura humana del malaj. Por eso asegura que él vio al malaj de Yahweh, porque si no, no habría dicho que vio un malaj, ¿no es cierto? Siempre, los malajín siempre se presentan bajo figura humana. Hola Paula y David, bienvenidos. Hola Jorge, buenas tardes. Entonces, como decimos, él tenía miedo, ¿no es cierto?, de acercarse porque probablemente vio al ángel, ¿no es cierto?, esta figura humana en medio del fuego, en una zarza, una cosa bastante extraña de ser observada. El Berijá ya afirma esta descripción. El mártir Esteban por 2 veces nos dice que había un malaj en el arbusto.
40 años más tarde se le apareció un malaj en el desierto del monte Sinai en una llama de fuego en un arbusto. Moshe se maravilló al ver aquel espectáculo y al acercarse para observarlo, oyó la voz de Elohim: yo soy el Elohim de tus padres. Aquí vemos la transformación nuevamente, digamos, por así decir, no es transformación, sino que del malaj se pasa directamente a Yahweh, ¿no es cierto? Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moshe entonces empezó a temblar y no se atrevía a mirar. Elohim le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Mitzrayim, he oído sus gemidos y he bajado para librarlos. Ahora ven acá, que te voy a enviar a Mitzrayim. Y a aquel mismo Moshe, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te nombró a ti como príncipe y juez? A ese mismo lo envió Elohim como príncipe y redentor por medio del malaj que se le apareció en el arbusto. Está en el capítulo 7 de Hechos. En la conversación, Yahweh, en el Pasuk 7, revela el nombre de su pacto a Moshe, ¿no es cierto? Dice: yo soy. Si Yahweh está hablando con Moshe, uno tiene que preguntarse por qué estaba el malaj, ¿no es cierto? O sea, si Yahweh está hablando, ¿por qué necesita un malaj? ¿No es cierto? O tal vez cuando el escritor dice, o sea, Moshe dice que Yahweh estaba hablando, él quiere decir el malaj, o sea que estaba, el malaj era Yahweh mismo, porque era su representación en ese momento. Entonces Shemot 3 incluye a Yahweh y a su malaj en la misma escena como figuras distintas, pero crea una ambigüedad entre ellas, ¿no es cierto? O sea, ¿hay dos o hay uno? En realidad sabemos cómo son las cosas, ¿no es cierto? Para nosotros no es tan complicado, nosotros que creemos en Mashiach. Pero este ha sido un rompedero de cabeza durante muchos siglos para muchos creyentes. Así que son los dos iguales, pero diferentes, son iguales y son diferentes. ¿Cuál es la cosa? Acá se está preparando realmente al lector para que venga una situación dramática y no vamos a esperar mucho para que suceda. Sabemos lo que pasa después del arbusto ardiente, ¿no es cierto? Yahweh, a través de Moshe, libra a Israel de Mizraim, ¿no es cierto? Pero siempre está siendo guiado por la columna. Después lleva al pueblo al Sinaí para encontrarse con su Elohim, ¿no es cierto? Recibir la ley y prepararse para el viaje hacia la tierra prometida. Hay una breve conversación entre Elohim y Moshe sobre esa tarea que los lectores de las escrituras suelen pasar por alto. En Shemot 23 Elohim dice: yo estoy enviando mi malaj delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Entonces Yahweh está hablando ahora, ¿no es cierto?, de que envía a su malaj. Hazle caso y obedécelo. No lo desafíes, que no perdonará las ofensas de ustedes, porque mi nombre está en él. Pero si lo obedeces y haces todo lo que yo diga, yo soy enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Está en el capítulo 23 de Shemot, bastante más adelante. Así que el nombre de Yahweh ha sido colocado en ese malaj. Hay algo extraño en la descripción de Elohim a Moshe, ¿no es cierto?, que nos dice que este no es un malaj común. Este malaj tiene la autoridad, como vemos, de perdonar pecados, o sea, una prerrogativa que pertenece exclusivamente a Elohim. No hay malajim común, por así decir, que pueda perdonar pecados. Ningún malaj puede. Solamente Yahweh puede perdonar pecados. Pero este malaj específicamente tiene esa autoridad, ha recibido esa autoridad, ¿no es cierto? Más específicamente, Elohim le dice a Moshe que la razón por la cual este malaj tiene esta autoridad es que mi nombre está en él. Eso es muy específico y es una frase bastante curiosa. Pero Moshe supo al instante lo que estaba diciendo y no preguntó, no dijo cómo es eso, cómo es que pones el nombre. No, él entendió completamente lo que estaba diciendo, ¿sí? O sea, cualquiera que piensa realmente en el relato general del arbusto también puede llegar a comprenderlo. Cuando Elohim le dijo a Moshe que su nombre estaba en ese malaj, estaba diciendo que él estaba en el malaj. Él mismo estaba en el malaj, su verdadera presencia, su esencia, ¿sí? El yo soy del arbusto ardiente en llamas iba a acompañar a Moshe y a los israelitas a la tierra prometida e iba a luchar por ellos. Solo él podía derrotar a los dioses de las naciones y a los descendientes de los Nefilim que Moshe y a Joshua iban a encontrar allá, ¿no es cierto?, en la tierra. El Tanaj usa a Yahweh y a su malaj indistintamente.
Otros pasajes confirman que esta lectura es correcta, o sea que este tipo de lectura, al leerlo de esta manera, es lo correcto. Este malaj es Yahweh mismo, porque quien tiene su nombre lo representa por completo, incluyendo su propia esencia. Este malaj además es bastante importante, ¿no es cierto? Hola Belkis, buenas tardes. Dice, o sea, la manera más fácil de demostrar esto es comparar otros pasajes, justamente para que nos demos cuenta, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunos que en el Tanaj mencionan quién sacó a Israel de Mitzrayim y lo llevó a la tierra prometida. En Vayikra capítulo 11 dice, porque yo, Yahweh, soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Mitzrayim para hacer su Elohim. Clarísimo, ¿verdad? No hay ninguna duda. En Devarim, capítulo 4, dice, a ti se te ha demostrado claramente que solo Yahweh es Elohim, no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para disciplinarte, sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y de en medio de este fuego oíste sus palabras, la de Yahweh. Y por cuanto amó a tus padres, escogió a sus herederos después de ellos. Él mismo, en su gran poder, te sacó de Mitzrayim para quitar de tu camino a naciones más grandes y populosas que tú, para hacerte entrar en la tierra de ellas y asignártela como herencia, como es todavía el caso. Entonces, es Yahweh el que hace entrar saca de Mitzrayim a Israel y lo hace entrar en la tierra prometida. Porque fue Yahweh, tu Elohim, quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Mitzrayim, una vez más, la casa de servidumbre, quien realizó aquellas maravillosas señales ante nuestros propios ojos y nos guardó a lo largo del camino en que viajamos y entre todos los pueblos por cuyo medio pasamos. Y luego Yahweh puso de delante de nosotros todos los pueblos, a todos los pueblos, a los emoritas que habitaban el país. Ya Josué en el capítulo 24. Y después tenemos en Shoftim, en el capítulo 2, el malaj de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los hice subir de Mitzrayim y los traje a la tierra que les había prometido bajo juramento a sus padres. Y dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Entonces acá tenemos al malaj de Yahweh afirmando haber realizado lo que en otros lugares se afirma clarísimamente que es Yahweh el que ha realizado esas acciones. Entonces estos pasajes intercambian a Yahweh, al malaj de Yahweh, y la presencia, que es la palabra panim, ¿sí?, de Elohim, como la identidad del libertador divino, ¿no es cierto?, de Israel, de Mitzrayim. No había tres salvadores diferentes, de ninguna manera, son todos lo mismo. Uno de ellos, el malaj, además tiene forma humana, porque en otros se habla de la presencia de Yahweh. Si leemos de Barín 4 a la luz de Shemot 23, entonces la presencia y el malaj se identifican realmente conjuntamente. Esto tiene buen sentido en vista del significado del nombre que estaba en el malaj, que es una personificación, ¿sí? Algunos de nosotros que tenemos conocidos judíos o con antecedentes judíos, ¿no es cierto?, sabemos que incluso hoy en día muchos judíos usan la frase el nombre, o sea, Hashem, ¿no es cierto?, en lugar del nombre divino Yahweh. Los pasajes bíblicos que hemos visto anteriormente muestran que existe un cierto precedente para la práctica, pese a que sustituir completamente el nombre por esto es exactamente lo mismo que sustituirlo por la expresión Dios o Elohim todo el tiempo, o el Señor, o lo que sea. Títulos no reemplazan el nombre y no distinguen a una cosa de la otra, ¿no es cierto? Entonces, si alguien dice voy a orar a Dios, dos personas pueden estar orando a una entidad diferente a la otra. Si decimos el nombre no queda ninguna duda. Así que a pesar de que se puede utilizar la palabra Hashem como en referencia a Yahweh, no es correcto hacerlo de manera tan exagerada como si se hubiera convertido en el nombre como hacen los judíos. De la misma forma en que para los cristianos Dios se ha convertido en el nombre. Así que en otros pasajes el nombre, la expresión Hashem, funciona como una palabra sustituta para Yahweh realmente. En varios el nombre está personificado, el nombre es una persona,
¿sí? Por ejemplo, Yeshaya en el capítulo 30 es bastante sorprendente. Dice, miren que el nombre de Yahweh viene de lejos, en ardiente furor, con una carga pesada, con los labios llenos de furia, y su lengua como fuego consumidor, y su aliento como torrente desbordado que llega hasta el cuello, para ponerle un yugo extraviante a las naciones y unas bridas cerradas a las quijadas de los pueblos. O sea, el nombre aquí tiene toda una personificación, ¿no es cierto? Tiene labios, viene con furor, o sea, el nombre se mueve, se manifiesta, ¿no es cierto? Así es que está personificado como una entidad, ¿no es cierto? Pero es el mismo Yahweh en este texto. Esto está explícito en el Mismor 20, en el Salmo 20, que Yahweh te responda en tiempo de angustia, que te proteja el nombre del Elohim de Jacob. O sea, el nombre es el que protege, ¿sí? Unos cuentan con carros, otros con caballos, pero nosotros contamos con Yahweh, ¿no? Con el nombre de Yahweh, ¿sí? Nuestro Elohim, dice también un poco más adelante. Es Beshen Yahweh Eloheinu, la expresión. Entonces, ¿cómo es que el salmista ora para que el nombre proteja a alguien? ¿Sí? O sea, los israelitas no iban a tener mucha protección de una serie de letras seguidas, ¿no es cierto? Es una cosa medio extraña, ¿no es cierto? O sea, el nombre, a pesar de ser el nombre, por ejemplo, yo escribo mi nombre, no pasa de una serie de letras, ¿eh? Pero el punto es que de este salmo, que confiar en el nombre implica confiar en Yahweh mismo. Él es el nombre, y si Él coloca el nombre, su nombre, en algún lugar, como cuando dice que debemos ir que debían ir a alabarlo, en donde Él colocara su nombre, adorarlo, donde Él colocara su nombre, esto es justamente lo que eso significa. Devarim tiene mucho que decir sobre el nombre, especialmente con respecto a que el nombre es la presencia misma de Elohim que va a residir en el tabernáculo, en la ciudad santa y finalmente en el templo. Esto que estamos diciendo. No adoren a Yahweh su Elohim de esa manera, sino miren solamente al lugar que Yahweh su Elohim escoja entre todas sus tribus como su habitación para establecer allí su nombre. Allá han de ir ustedes. Esto está en el capítulo 12. Y también dice, entonces debe entrar todo lo que les ordene al lugar donde Yahweh su Elohim escoja establecer su nombre. No es que Él se establece, Él establece su nombre. Eso es lo que queda claro en todas las partes donde es mencionado. Es posible que ya se hayan dado cuenta, ¿no es cierto?, que el Malaj en el que mora el nombre de Yahweh aparece muchas otras veces, ¿no es cierto?, en las escrituras. Su presencia, por ejemplo, puede ser identificada como aquella misteriosa figura que Yahoshua encuentra justo antes de la guerra de la conquista, ¿no es cierto?, que dice, una vez cuando Yahoshua estaba cerca de Jericó, alzó la vista y vio un hombre parado delante de él con la espada desenvainada en la mano. Esta cuestión de la espada desenvainada es importante. Yahoshua se le acercó y le preguntó, ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, yo soy un capitán del ejército de Yahweh, acabo de llegar. Y Yahoshua se arrojó de frente al suelo y postrándose le dijo, ¿qué le manda mi amo a su servidor? El capitán del ejército de Yahweh le respondió a Yahoshua, quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás es sagrado. Y Yahoshua lo hizo así. Esta relación de quítate las sandalias nuevamente nos remite a la zarza, ¿no es cierto? Otra pista importante es justamente lo que mencioné de la espada desenvainada. Esta frase hebrea aparece solamente 2 veces y la segunda vez es otro malaj, el de Bilam, ¿no es cierto? Balaam. Cuando el asna alcanzó a ver al malaj de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en la mano, ¿no es cierto? Esto está en Bamidbar, capítulo 22. Y también en David alzó la vista y vio al malaj de Yahweh que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén cuando hubo un problema con un censo. Entonces los dos nombran explícitamente al malaj de Yahweh como el que tiene la espada desenvainada en la mano, ¿no es cierto? Y siempre con el malaj. La conexión entonces es inconfundible por otros 2 aspectos más. Yahushua se inclina ante el nombre, ¿no es cierto? Ante este hombre, esta aparición que él tiene, en una reacción instintiva delante de una presencia divina. Y al comandante le ordena quitarse las sandalias de los pies, justamente la acepta, no dice nada. No te inclines ante mí como
le dice a Yahanan, el otro malaj en Gilgalut, ¿no es cierto? Sino que aquí no se niega a recibir a que Yahushua se incline y se postre delante suyo, ¿no es cierto? Y esta es una clara referencia, como hemos dicho, a la zarza. En Shemot 23, el Malach realmente vemos que él va con Moshe, con Yahushua para reclamar la tierra prometida, los acompaña. Sin embargo, a raíz de la muerte de Yahushua más adelante, ¿no es cierto?, Israel no pudo completar la tarea. El Malach de Yahweh aparece en Softim, trayendo unas malas noticias, por así decir, ¿no es cierto? Y dice, un malaj de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los hice subir de Mitzrayim y los traje a la tierra que les había prometido bajo juramento a sus padres. Es el paso que dijimos antes, ¿no es cierto? Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Y ustedes, por su parte, no deben hacer pacto con los habitantes de esta tierra, deben derribar sus altares, pero ustedes no me han obedecido. Miren lo que han hecho. Por eso he resuelto no expulsarlos nosotros de delante de ustedes. Ellos vendrán a ser los opresores de ustedes y las deidades de ellos serán un lazo para ustedes. Cuando el malaj de Yahweh habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo rompió en llanto. Así que la partida del malaj de Yahweh, acá él se está despidiendo del pueblo, marcó el fin de la presencia regular de Yahweh con Israel hasta ese momento, ¿no es cierto? Pero incluso en el oscuro periodo de los jueces no iba a mantenerse completamente alejado, sabemos que después regresaría al templo, ¿no es cierto? Así que tenemos la cuestión de que Yahweh y su malaj son uno, ¿no es cierto?, pero son separados. Y esto queda bastante más claro en otra parte, ¿no es cierto?, en la cual también este malaj se le aparece, pero a Gidón, ¿no es cierto?, a Gedeón, un poco más adelante. Esto es uno de los jueces, ¿no es cierto?, que aparece en el libro de Shoftim. Dice, un malaj de Yahweh vino y se sentó bajo el terebinto de Ofra que pertenecía a Joash el abiesuita. Su hijo Gidón estaba entonces desgranando el trino dentro de un lagar para ocultarlo de los midianitas. El malaj de Yahweh se le apareció acá, queda dos veces repetido claramente que es el malaj el que se aparece y le dice, Yahweh está contigo, valiente guerrero. Gidón le dice, por favor, mi amo, si Yahweh está conmigo, ¿por qué nos ha sucedido esto? Él, o sea, vemos que él no lo reconoce como nada, ¿no es cierto? ¿Dónde están sus obras maravillosas que nos contaron nuestros padres diciendo, verdaderamente Yahweh nos sacó de Mitzrayim? Ahora Yahweh nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Miriam. Yahweh se volvió a él y le dijo, acá tenemos otro caso exactamente igual como el que teníamos allá en la zarza, ¿no es cierto? Primero es el ángel el que habla y de repente es Yahweh mismo el que está hablando, ¿no es cierto? Y le da la orden de ir a librar a Israel de los midianitas, ¿no es cierto? Y Gideón dice, yo soy el más pequeño de todos. Yahweh respondió, yo estaré contigo. Nuevamente se repite y se reafirma que es Yahweh el que está respondiendo. Yo estaré contigo, tú derrotarás a Miriam y una serie de cosas más. Entonces Gideón se levanta para prepararle una comida. Y ahí dice, cuando se le preparó la comida, el malaj de Elohim le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlos encima de esa roca y derrámales el caldo. O sea, le da la orden de preparar todo eso como si fuera un sacrificio, ¿no es cierto?, como una ofrenda, y con el caldo como libación. Y Don hace eso y dice, el malaj de Yahweh extendió el bastón que llevaba, tocó la carne y el pan sin levadura con su punta. Salió un fuego de la roca y consumió la carne y el pan sin levadura. Y el malaj de Yahweh desapareció de su vista. Él deja de ver el malaj de Yahweh. Entonces Gidón se dio cuenta de que era un malaj de Yahweh. Es ahí cuando realmente se da cuenta, ¿no es cierto? Y dice, ay de mí, Adonai Yahweh, que he visto un malaj de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le dijo, todo está bien, no tengas temor, no morirás. De manera que Gidón edificó un altar a Yahweh. Acaba de desaparecer el malaj de Yahweh y Yahweh todavía está ahí y le responde al susto, ¿no es cierto?, que Gidón se ha llevado. Así que este pasaje es realmente fascinante. Tenemos un malaj que se sienta debajo del roble para empezar a conversar, da a conocer su visita, su presencia, ¿no es cierto?, a Gidón. Gidón no muestra para nada darse cuenta de que es un malaj, sino que lo considera como
un ser humano aparentemente, no tiene la menor idea de que está hablando con Yahweh, y entonces finalmente le trae la comida, el malaj la consume como en una ofrenda, ¿no es cierto? Y finalmente desaparece, pero entonces todavía él está en contacto con Yahweh. ¿Sí? Y le responde a su susto. O sea, la escena recuerda evidentemente al arbusto ardiente. Esto sirve para poner a los dos personajes en el mismo nivel, ¿no es cierto? La táctica ya es familiar, poner las dos figuras a la par. Primero, es exactamente el mismo proceso que hemos visto con el de la zarza. Primero se presentan las dos figuras, ¿sí? Y finalmente se desdibuja la distinción. No se sabe quién es quién, por así decir. Parece que fueran dos, pero después parece que fuera uno solo. Es una cosa extraña para nuestro plano material, ¿no es cierto? Pero en el caso de Shoftim 6 vemos que también los muestra claramente separados. El Malaj se retira, pero la presencia de Yahweh continúa estando presente. Así que el hecho de que hay dos figuras de Yahweh claramente separadas se vuelve más dramático, ¿no es cierto? Después del Pasuk 19, cuando Gidón le pide al hombre, que lógicamente es el malaj de Yahweh, que se quede quieto mientras le prepara la comida. Ahí ya viene una parte que es realmente es divina, y ahí se da cuenta finalmente Gidón de que estaba hablando con un malaj, porque saca fuego del bastón. Entonces, ¿quién es este malaj que tiene el nombre y que tiene el poder, además de perdonar pecados? Una cosa que es muy importante, ¿no es cierto? Hay uno solo que ha recibido ese poder, ya que ningún malaj puede hacerlo. Es evidente que el malaj de Yahweh es el propio Yahshua, ¿sí? Él es Elohim. Yahshua no es Yahweh, él no es el Padre, como estamos viendo en la otra serie, ¿no es cierto? El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero los dos son Elohim. Son lo mismo en esencia. Una vez más, volvamos a lo que estamos a todo lo que hemos estado comprendiendo, y vamos a aplicarlo, ¿no es cierto? Aquí se dice claramente que Yahshua es un malaj. Los testigos de Jehová saltarían de alegría, ¿no es cierto?, si escuchan esto, porque estarían pensando que corroboramos sus creencias de que Yahshua es una criatura, ¿no es cierto?, un ser creado. Pero malaj no es una raza o especie, sino una función, ¿no es cierto? Y eso nosotros lo sabemos claramente y no cometemos el error que ellos cometen. Entonces un malaj es un mensajero, por lo tanto no decimos que Yahshua es del mismo tipo que los Benei Elohim, que son criaturas creadas, como ya hemos estudiado, como nosotros mismos, que también somos criaturas creadas, ¿no es cierto? Sino que Yahshua es un mensajero, un enviado, pero es Elohim. Esta teología no se origina en el Berit Hadashah, así que no pueden los judíos acusar a los cristianos de haber inventado estas cosas, ¿no es cierto? Estamos viendo sus raíces expuestas en el Tanaj. Hay dos figuras de Yahweh en el pensamiento del Tanaj, una invisible, la otra visible y con forma humana. ¿Sí? El judaísmo antes del primer siglo, como hemos visto, antes del tiempo de Yahshua, ¿no es cierto?, conoció esta enseñanza, pero estaba en los medios místicos de Qumran. Sí, es por eso que la antigua teología judía una vez realmente abrazó las dos figuras, los dos poderes del cielo. Pero una vez que sabemos esta enseñanza involucró a Yahshua resucitado, los fariseos pusieron el grito en el cielo, ya no pudieron tolerarlo, y la mayoría lo rechazó de plano. Yo soy el que soy, ese es el nombre de Yahweh, ¿no es cierto? La razón por la que conocer los nombres de Elohim nos va a ayudar a confiar en Él es que en nuestros asuntos cotidianos, ¿no es cierto?, y en todo momento, en cuanto a nuestros destinos eternos también, es que en la escritura, el nombre de una persona a menudo significa su carácter, su capacidad o su misión, o sea, significa algo, ¿no es cierto? Especialmente cuando el nombre es dado al propio Yahweh, obviamente, ¿no es cierto? Adán llama, por ejemplo, a su esposa Javá porque es la madre de todos los vivientes, ¿sí? Elohim cambia el nombre de Abraham a Abraham para mostrar que lo había hecho padre de multitud de naciones, ¿sí?, en cuanto al significado del nombre, y para agregarse a sí mismo en su interior, como ya vimos en el capítulo 40 de Bereshit. Elohim cambió el nombre de Sarai también a Sara, cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿sí?, nuevamente colocándose siempre dentro, ¿no es cierto? Cuando el hijo de Elohim vino al mundo, su nombre no le fue dado por casualidad, ¿no es cierto? Le pondrá por nombre Yahshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Elohim y nosotros, ¿sí?
Cuando yo doy nombre a alguien, no tengo el poder ni la autoridad para hacer que esa persona esté a la altura del nombre. ¿Sí? Siquiera sí, aunque yo tenga la intención de darle un nombre que lo influencie, ¿no es cierto? Eso es lo máximo que podemos llegar a hacer. Damos el nombre con la esperanza, la oración de que mis hijos lleguen a ser aquello que su nombre implica. Si es que sabemos, si no, normalmente en esta sociedad en la que estamos, simplemente elegimos un nombre porque nos guste nada más. Pero sí, sí sabemos, y lo máximo que podemos hacer es orar para que influencie en cierta forma. Pero Elohim sí tiene tanto el derecho como el poder para hacer que cualquiera que él nombre llegue a ser lo que ese nombre que le está dando implique. Los nombres que él da no, son indicaciones seguras, ¿no es cierto?, del destino de aquellos que son nombrados. Y cuando él se nombra a sí mismo, podemos estar seguros de que su nombre incluye lo que él es y lo que él tiene intención de hacer también, ¿no es cierto? Elohim no escoge nombres para él mismo al azar, ¿no es cierto? Por cómo suena, me gustó no, o por un antepasado para cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Escoge nombres con el propósito de revelar cosas del mismo, que van a profundizar nuestro amor, ¿no es cierto? Van a hacernos tener una interacción mayor con él y van a aumentar nuestra admiración y respeto por él, y también para reforzarnos la fe. El nombre más común e importante para los del Tanaj es un nombre que nunca es traducido en las versiones en español, ¿no es cierto? Normalmente, siempre que veamos la palabra Señor, a veces en palabras mayúsculas, y esto hablo de las traducciones comunes, ¿no es cierto? Los traductores han escondido este nombre detrás. Ha sido, sabemos, durante mucho tiempo, muchos siglos, ha sido escondido de esta manera. En hebreo, este nombre sabemos que tiene 4 letras y su pronunciación es Yahweh. Esto está todo explicado en una serie de los nombres Kadoshim, que dejo aquí también el link. Esto no es muy satisfactorio en sí, este tipo de traducción, ya que la palabra Señor no comunica a nuestros oídos un nombre propio como Yahweh, ¿sí? Es un título. Señor se puede aplicar a cualquiera, inclusive a las personas, ¿no es cierto? No es como un nombre como Yahanan, Gabriel, Matillano, ¿no es cierto? Como cualquiera el nombre de cada uno, ¿no es cierto? Señor es un título y Yahweh es el nombre propio de lo que en hebreo. Su importancia puede verse justamente en la frecuencia del uso. Aparece 6.828 veces en el Tanaj. Esto no es chiste, ¿eh? Esto es más de 3 veces la frecuencia de la palabra Elohim, ¿sí? Lo que muestra es que Elohim, Yahweh, desea ser conocido no como una deidad, no como un Elohim, ¿sí? Sino como una persona específica con un nombre que implica su carácter y su misión, ¿sí? La palabra Jehová sabemos que se originó de un intento para pronunciar las consonantes de Yahweh con las vocales de la palabra Adonai, ¿no es cierto? Y esto también les dejo otro link para los que estén interesados y no sepan acerca del asunto. En cuanto al significado de Yahweh, el texto más importante para comprender este significado, justamente este de Shemot, que aparece acá cuando le ordena a Moshe ir a Egipto y le dice, entonces Moshe le dijo a Elohim, cuando yo vaya donde los israelitas y les diga que el Elohim de sus padres me ha enviado a ellos y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo decirles? Y Elohim le dijo a Moshe, Eye Asher Eye, yo soy el que soy, ¿sí? Bien claro. Y continuó, así le dirás a los israelitas, Eye, o sea, yo soy, por eso también es llamado el yo soy, simplemente, porque es la parte cortada, por así decir, apocopada. Eye me envió a ustedes. Y Elohim le dijo además a Moshe, así les hablarás a los israelitas, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes, para que quede claro que Yahweh era el mismo de los antepasados, el mismo Elohim de sus antepasados. Así que este será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo por toda la eternidad. Para empezar, vamos a resolver una supuesta contradicción que aparece algunas veces en esas cosas que dicen que la Biblia se contradice.
¿Conocían los hijos de Israel este nombre anteriormente? Más adelante Yahweh afirma, Elohim le habló a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. No me di a conocer a ellos en mi nombre Yahweh. Esto está en el capítulo 6. Sin embargo, dice que las escrituras dicen que desde el tiempo de Shet conocían el nombre de Yahweh y que lo invocaban por su nombre. Entonces aquí aparece hay una aparente contradicción, ¿no es cierto? Pero la cosa está en comprender el lenguaje. Una cosa es que nosotros conozcamos a Yahweh y otra muy diferente es que Él se dé a conocer. Aunque el nombre no era desconocido, ciertamente, y no podía serlo si iba a ser usado justamente como prueba de la validad del ministerio de Moshe. Si Moshe llegaba y decía, me vio Yahweh, ¿y ese quién es? Porque no lo conocemos, no sirve de nada, ¿no es cierto? Y ellos sí lo conocían, sí sabían el nombre. Si lo hubiera usado sin conocerlo, los israelitas no habrían aceptado la palabra de Moshe. Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Yahweh a través de su nombre, el Shaddai, el Todopoderoso, pero no habían experimentado, eso es conocer bíblicamente, la plenitud de su nombre Yahweh, porque solamente lo habían conocido como creador y proveedor, ¿no es cierto? Y la otra controversia que tenemos es si se trata de yo soy o yo seré. Había leído que Jehová era uno de los nombres del otro. No es un evangelio agnóstico, es lo que aseguran, pero no hay ningún evangelio que diga eso. Aseguran los gnósticos, justamente que dicen que Jehová es el demiurgo, pero no hay ningún evangelio escrito que diga eso. Son ellos mismos que lo dicen, ¿no es cierto? En sus escritos son escritos de hombres, no tienen nada, no hay nada revelado ni nada, así que tanto da lo que digan, no dejen de decir. Pero los llaman como el demiurgo. Volviendo a esto, dice, vamos a ver el tema de si yo soy o yo seré, porque esta es otra de las controversias. Lo interesante de los verbos en el hebreo bíblico es que a menudo están escritos en lo que parece ser el tiempo futuro para un hebreo actual, ¿no es cierto? Para nosotros hoy. Pero se presentan como tiempo pasado. El hebreo bíblico no es igual al hebreo actual, al hebreo moderno, ¿no es cierto? La profecía a menudo se expresa en lo que parece ser pasado en hebreo para los hablantes de hebreo moderno, ¿sí? Aunque se trata de cosas que están por venir. Es medio extraño, es medio confuso. Los tiempos gramaticales no son simples, el hebreo no es un idioma muy simple, pero esto es apropiado porque el autor del texto bíblico realmente vive fuera del tiempo. Él puede dar profecías sobre eventos futuros como si ya hubieran sucedido, ¿sí? Y puede describir eventos pasados en narraciones que en realidad apuntan a eventos futuros, ¿no es cierto? Como las historias de Joseph y Shemot, por ejemplo. Ahora vamos a aprender algo divertido sobre el hebreo. Es bastante divertido porque el verbo ser solo existe en pasado y futuro, pero no en tiempo presente. Y esto sucede con varios verbos. En hebreo no se dice yo estoy con hambre, sino yo hambre. ¿Sí? Se juntan las dos palabras, pero no hay ningún verbo, ¿no es cierto? No se dice esa mesa es grande, por ejemplo, se dice mesa grande, esa mesa grande, nada más, ¿sí? Se puede decir en hebreo, ¿no es cierto? Yo estaba con hambre, yo estaré con hambre, esa mesa era grande, esa mesa será grande, pero no puede hablarse en tiempo presente. No hay es o soy en hebreo. ¿Por qué? Quizá porque en el idioma hebreo, el idioma de las escrituras, justamente el tiempo presente del verbo ser está reservado para que lo use únicamente Elohim, porque solo Elohim puede decir yo soy y no se puede aplicar a nadie más. Tal vez eso nos ayude a comprender algunos de los misterios del nombre de Yahweh. Cuando miramos al texto traducido al castellano que dice yo soy el que soy, para el lector del hebreo moderno suena como si estuviera en tiempo futuro, ¿no? Porque dice, seré lo que seré el que seré. En realidad está escrito de esa manera, ¿no es cierto? Sin embargo, se traduce al tiempo presente. ¿Por qué? Porque no existe tiempo presente en hebreo. Suena confuso, lo es verdaderamente. Cuando uno mira esta cosa, uno se queda diciendo así, ¿no es cierto? Pero qué confuso que es, ¿no es cierto? Pero es la interacción entre los tiempos verbales del verbo ser realmente es muy ilustrativa del hecho de que Elohim es, fue y será siempre, y él detenta el uso del presente.
Así que es interesante ver cómo la frase yo soy el que soy también se tradujo al tiempo presente en el Targum Jonathan, ¿no es cierto? Que es otro escrito extrabíblico, ¿no es cierto? Que es una traducción rabínica temprana del aramaico, ¿sí? Que fue realizada por un alumno de Hillel durante la época del rey Herodes. También ahí se utiliza de la misma manera, lo tradujo al arameo como yo soy el que soy. ¿Sí? No lo tradujo en futuro. Y esto es, en hebreo moderno significa literalmente yo soy él, ¿sí? Anihu. Esto es lo más cerca que se puede obtener en hebreo de yo soy, ¿sí? La primera persona, el tiempo presente del verbo. La frase utilizada en el Targum Jonathan es la mejor manera de ayudar a los judíos a relacionarse, ¿no es cierto?, con el hecho de que la frase que Elohim declaró desde la zarza ardiente, el Anihu, ¿no es cierto?, en aramaico, yo soy él, surge más adelante en el Berit Hadashah y es utilizada justamente por alguien bastante importante. En Yahanan 4, Yeshua conoce a la mujer samaritana y tuvieron una conversación sobre Elohim, la verdad y la adoración, ¿no es cierto? Ella le dice a Yeshua, sin saber quién es él realmente, le dice, sé que el Mashiach viene, el que es llamado el ungido, cuando venga nos lo explicará todo. La respuesta de Yeshua, yo el que te habla, Anihu, yo soy él. Él se está poniendo el título, ¿no es cierto? Se está poniendo el nombre de Yahweh. En el capítulo 8, también de Yahan, ¿no es cierto? Yeshua queda atrapado en una controversia con los líderes religiosos, una de las tantas que tuvo, ¿no es cierto? Ellos están frustrados, están confundidos y entonces le preguntan, ¿y quién eres tú? ¿No es cierto? Ya vamos a los bifes, ¿no es cierto? Yeshua les dijo, el mismo que les vengo diciendo desde el principio. Entonces las juditas le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi mensaje, nunca gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió? ¿O que los profetas, quienes también murieron? ¿Quién pretende ser? Y Yeshua les dijo, en verdad les digo que desde antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces él se aplicó a sí mismo el mismo nombre que aparece en la zarza. Entonces, volviendo a Shemot, notemos que Elohim da 3 respuestas a la pregunta de Moshe. ¿Cuál les diré que es tu nombre? Primero, en el paso 14 dice, yo soy el que soy. En el paso 14 también dice, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dile que yo soy, me ha enviado a ustedes, ¿sí? Y en tercer lugar dice, Yahweh me ha enviado a ustedes, este es mi nombre para siempre. Así, hay 2 hechos aquí, ¿no es cierto?, que este texto proporciona una interpretación realmente del texto, del nombre de Yahweh, ¿sí? Una es que el nombre Yahweh, el nombre yo soy, ¿sí?, han surgido de la misma palabra hebrea, obviamente, ¿no es cierto?, el verbo hayá. Y el otro es que Yahweh parece utilizarse aquí intercambiadamente con yo soy, o sea, exactamente lo mismo. Yahweh y yo soy es exactamente lo mismo, porque surge de la misma raíz, ¿no es cierto? Yahweh es una transliteración con las vocales incluidas, ¿no?, para que sepamos cómo pronunciarlo, ¿no es cierto? Entonces, Yahweh me ha enviado a vosotros, dice a ustedes, ¿no es cierto?, en el pasuk 15. Yo pienso que sería seguro que el propósito de Elohim en esta reunión con Moshe es el de revelar, como nunca antes, ¿no es cierto?, porque antes no había sido revelado de esta forma, como ya hemos mencionado, que no se había dado a conocer, ¿sí?, el significado realmente de su nombre personal, del nombre Yahweh completo, ¿no es cierto? La clave está en la frase yo soy y especialmente en la frase yo soy el que soy, que se pronuncia Yahweh, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde deberíamos pasar realmente mucho tiempo meditando, ¿no es cierto? ¿Qué significa cuando le preguntamos a nuestro Elohim quién eres y contesta yo soy el que soy? Esto es una respuesta un poco complicada, ¿no es cierto?, para nosotros. Espero que podamos empezar a sentir cuán importantes realmente son estas palabras. No existen palabras más importantes que estas. No importa lo que en nuestras mentes finitas pensemos que puedan ser, solo son importantes porque son verdad, y son verdad porque Él las dijo. Mientras más reflexionamos en ellas, más impresionantes llegan a ser. Para intentar asomarnos a esta grandeza, ¿no es cierto?, a esta majestad de su nombre, vamos a intentar ver 7 implicaciones que podemos encontrar en yo soy el que soy. En primer lugar, Elohim existe. Esa es la primera implicación y bastante evidente, ¿no es cierto? En principio esto puede parecer
muy obvio y muy básico, ¿no es cierto? Tanto que no parecería ser necesario mencionarlo. Sin embargo, ya vemos que hasta por ese motivo, justamente, de que él es, y eso es algo, una prerrogativa única suya, el hebreo ha decidido no utilizar el tiempo presente de ese verbo. Entonces, es tan obvio y tan básico que justamente por esa razón deberíamos recordarlo y mencionarlo muchas veces, ya que la mayoría de la gente vive como si eso no fuera cierto. Y esa es la verdad, ¿no es cierto? Porque vive como si él no existiera realmente. Muchos ateos justamente niegan su existencia. Y muchos otros creyentes, aún así, que dicen que realmente existe, dicen que creen que existe, viven como si realmente no existieran. Muchos lo niegan directamente, pero otros indirectamente. Vamos a suponer que, por ejemplo, el presidente nos invita a la casa presidencial para una recepción, ¿no es cierto? Entramos, vemos al presidente ahí sentado, pero pasamos de largo, no lo saludamos, no le decimos nada. Durante toda la tarde estamos ahí, comemos, hablamos con otras personas, pero no con él, ¿sí? No le damos las gracias, nada, absolutamente. Pero cada vez que viene un periodista, ¿no es cierto? Porque es una reunión importante dentro de la casa presidencial, nos pregunta qué opinamos del presidente. Decimos, sí, el presidente esto, el presidente lo otro, ¿no es cierto? Hablamos de él como si realmente creyéramos en su existencia, ¿no es cierto? Pero lo ignoramos por completo. No le prestamos atención, no lo miramos, no le hablamos nada. Inclusive reconocemos que esa donde estamos en su casa, toda la comida de la recepción vino de su cocina, él fue el que la trajo, ¿no es cierto?, el que la dio, pero no le damos consideración alguna a su persona. Hablando de forma práctica, actuamos como si no creyéramos que existe realmente, porque él está ahí, pero no le prestamos atención, ¿sí? Decimos que sí, pero no le estamos prestando atención, lo ignoramos. Él no tiene lugar en nuestro corazón realmente. Sus regalos, o sea, su casa, su comida, sus beneficios, todo lo que nos da, y no él mismo, son el centro de nuestra atención, ¿sí? Entonces la inmensa mayoría de las personas que dicen creer en Elohim lo tratan realmente de la misma manera. Él es como el oxígeno, ¿no es cierto? Todos aprendimos alguna vez en la escuela que el oxígeno está en el aire que respiramos, pero después de esto, la creencia, o sea, creer en esto que nos han enseñado, ¿no es cierto? Yo creo realmente en el oxígeno, no ha afectado nunca más a lo largo de mi vida, ¿no es cierto? Cada vez que alguien hace una encuesta, todos respondemos, sí, obviamente, el oxígeno existe, ¿no es cierto? Y seguimos con las cosas que nos interesan, porque no tiene ninguna relevancia para nosotros que el oxígeno exista o no, y sin embargo, sin él no respiraríamos. Así que si nos imaginamos el momento del juicio, cuando cada ser humano esté delante de Elohim, ¿no es cierto? Él le va a decir a todas los millones de personas, tengo entendido que dijiste a menudo durante tu vida que creías en mí, ¿no es cierto? Afirmaste mi existencia, ¿eso es correcto? Sí, responderá la persona, ¿no es cierto? Y no es verdad que en tu vida cuanto más honor, importancia o belleza, virtud, agradecimiento, ¿no es cierto? Una persona tenía más consideración, le ofrecía, ¿no es cierto? Más respeto le era mostrado a esa persona, ¿no es cierto? Y debe recibir más admiración, no es así como son las cosas. Y las personas deberán responder sí. Entonces, ¿por qué será que yo tuve un lugar tan insignificante en tu vida si decías que creías en mí? ¿Por qué no sentiste más admiración? ¿No me buscaste más mi sabiduría, pasaste más tiempo, y en vez de haber estado todo el tiempo pasando delante mío, tomando las cosas que yo te brindaba, pidiéndome otras, pero no prestándome atención a mí mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué me trataste como si yo fuera como el oxígeno? Muchos creyentes tratan a Yahweh mismo como si fuera el oxígeno, lo tienen ahí, pero no correctamente, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, ¿qué responderán en ese momento? ¿Qué contestarán esos miles de así llamados creyentes? Y creo que todos conocemos a muchos en esta situación, ¿no es cierto?, cuya fe en Elohim es virtualmente igual a su fe en el oxígeno, porque creen en Elohim de la misma manera que creen en el oxígeno y lo guardan en un cajón. No alcanza con saber que una cosa existe para creer en ella realmente, ¿sí? A veces nuestro orgullo autoafirmativo, de hecho, pensamos que Elohim tendrá problemas, ¿no es cierto?, para encontrar evidencias para sentenciar a las personas al lago de fuego. Muchos realmente creen que él es muy bueno, ¿no es cierto?, y todas esas cosas. Pero si pensamos seriamente durante un momento acerca de las implicaciones de esta declaración, Elohim existe,
¿no es cierto? Vamos a comprender que en ese día va a ser muy fácil para el juez tomar esta decisión, porque las propias personas son las que con sus actos o con la falta de actos, ¿no es cierto?, se están borrando a sí mismas del libro de la vida. Muchísimos. Los acusados quedarán totalmente mudos a causa de que existe una evidente contradicción en sus vidas. Dicen pero no hacen, o no están en contacto con él, ¿no es cierto? Entonces realmente la acusación caerá por sí misma, por las propias acciones del acusado. Esta cosa es muy importante, este asunto es muy importante, y realmente debemos llevarlo a más allá de una evidencia simple de que él es, ¿sí? El contenido en el nombre Yahweh está en la primera y en la más tiene la primera y la más importante de estas verdades acerca de Elohim. Él existe, ¿sí? Así que para aquellos que viven persiguiendo su propia gloria y el placer privado, deben dejar de considerarse a sí mismos como el centro y empezar a considerar al yo soy como la cosa máxima en nuestras vidas, ¿no es cierto? La presencia máxima en nuestras vidas. En segundo lugar, esto también implica, este nombre, yo soy, que ninguna realidad existe fuera de Elohim, ¿sí? O sea, la segunda implicación es que la personalidad, el poder de Elohim, se deben únicamente a él mismo, ¿no es cierto?, y a ningún otro. No hay nadie más. Si retrocedemos y imaginemos el momento en el que nada existía sino él solo, ¿sí? Antes de toda creación, antes de la humanidad, antes de todo, ¿sí? Entonces, si podemos, retrocedamos antes de Elohim. ¿De dónde vino Elohim? Esta es una pregunta que muchos se han hecho, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó a ser de la manera que es, ¿no es cierto? ¿Cómo empezó Elohim? Estas son cosas que muchos se han preguntado. Si me preguntaran a mí misma cómo yo llegué a ser de la manera que soy, respondería que mi madre, mi padre me engendraron, ¿no es cierto?, de una forma genética, y que produjo la persona que yo soy genéticamente. Después me criaron de una cierta forma, las circunstancias de mi vida, todas esas cosas modelaron la persona que yo soy en este momento, ¿no es cierto? Pero si le preguntamos, si aplicamos esto a Elohim, vemos que él no llegó a ser nunca, él siempre fue, ¿no es cierto? Porque eso dice, yo soy el que soy. No hay tiempo con él, ¿no es cierto? En otras palabras, nadie le dio un conjunto de genes ni ninguna otra cosa que lo haga ser lo que él es, ¿no es cierto? No hay ningún otro poder que le haya dado existencia ni que haya formado su personalidad, ¿sí? No tuvo principio, no hay realidad por ese motivo fuera de él que no provenga del todo existente. Porque si no hay forma de que exista alguna cosa fuera del ser mismo, ¿sí? Es imposible que algo exista fuera de él. Entonces somos porque él es. Así que no hay fuerza ni influencia sobre su carácter y poder excepto lo que proviene de él mismo y es controlado por él mismo. Es totalmente absoluto. Esto es una cosa muy grande, ¿no es cierto? Esto ya nos da una idea un poco mayor del padre simplemente, ¿no es cierto? De la relación paterna, ¿no es cierto? Que generalmente tiene el cristianismo, una relación muy íntima y muy familiar, que no negamos tampoco, porque la tenemos y debemos disfrutarla, pero esto también nos abre un poco los ojos a la maravilla que es nuestro Padre justamente. Él dice que fuera de él no hay realidad, y dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim, ¿sí? Entonces, preguntar de dónde viene Elohim, como hacen algunos ateos, como si alguien preguntara cuándo van a dejar de volar los elefantes, ¿sí? No hay respuesta por esto, porque la pregunta asume una situación que no existe. Los elefantes no vuelan, ¿sí? De la misma manera, preguntar de dónde viene Elohim implicaría que tiene un lugar de donde venir, un lugar de inicio, y eso no existe. No hay nada antes o fuera de Elohim que pueda ser una respuesta a la pregunta de dónde viene o cómo comenzó, ¿sí? En tercer lugar tenemos el hecho de que la tercera implicación es que Elohim no cambia, porque el hecho que dice yo soy el que soy, afirma que no hay mudanza. Dice en Malaquía 3, él afirma, porque yo soy Yahweh, no cambio. Dentro del nombre de Yahweh está la afirmación yo soy el que soy. Pero si quien Elohim no está determinado por ninguna fuerza externa, como estamos diciendo, ¿no es cierto?, fuera del mismo, entonces no está sujeto tampoco a los mismos cambios que nosotros. Las personas cambian de opinión
cambiamos todos de opinión o cambiamos de circunstancias, de todo un montón de cosas, a causa de las cosas que nos rodean, que tomamos, lo que sea. Hay muchas circunstancias que nos afectan, que nos pueden hacer cambiar en una u otra forma. También tenemos muchas formas en las cuales podemos cambiar. Pero Elohim prevé todas las circunstancias y no tiene debilidades. Nada en la creación lo toma desprevenido, ni lo arrincona en una esquina, ¿no es cierto? Para que, ay, tengo que buscar un plano B. Para nada, ¿sí? Él es quien es y por lo tanto, como dice Jacob, en él no hay cambio ni sombra de variación, ¿sí? Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y eso es básico para que nosotros aumentemos nuestra fe, ¿no es cierto? Él no cambia. En cuarto lugar, el nombre yo soy el que soy implica que Elohim es una fuente inagotable de energía. Dice, no lo sabes, no has oído, Yahweh es el Elohim eterno, creador de los confines de la tierra, nunca se cansa ni se fatiga, y su sabiduría es insondable. Él da fuerzas al cansado, fresco vigor al agotado, y ella ya en el capítulo 40. Si Elohim es la realidad absoluta eterna, ¿no es cierto? Entonces, él es el creador de los confines de la tierra y del universo. Obviamente no puede haber nada, no puede ser nada fuera del mismo. Y si él es el creador de todo, entonces toda la energía, todo el movimiento, combustión, fusión, fisión, todo lo que se les ocurra, se originan en él, ¿sí? Todo lo que sea movimiento y lo que sea vida también, ¿no es cierto? De algún modo tiene que iniciarse toda la energía del universo, la energía tiene un inicio, y como Elohim, Yahweh es la primera y absoluta realidad, todo comienza con él. Él es el que da vida a todo y el que da movimiento a todo. Por eso, donde no está él, hay muerte y nada más, ¿sí? Lo que llamamos muerte es la ausencia de Yahweh mismo. Él no está en ese lugar, no está su energía, pero él es un depósito inagotable de poder y de energía. Esto significa que entonces él es energía y poder, básicamente, ¿no es cierto? Su personalidad, por eso es resplandeciente en energía absoluta, ¿no es cierto? Infinita. Él nunca necesita recargar, no necesita enchufarse a ningún lado, ¿sí? No necesita un sistema de respaldo, no hay nada fuera de él realmente. Todo el universo, por el contrario, se conecta a él, y lo que se desconecta muere automáticamente, deja de ser, ¿sí? Si alguna vez él se apaga, se habría una nada absoluta. Así de simple, no habría nada. Y es lo que recibirán los que han elegido no enchufarse realmente. En él somos, nos movemos y existimos, ¿sí? Él no desmaya ni se cansa. Es un río interminable de vida y es la fuente de nuestra fuerza cada mañana. Por eso debemos agradecerle siempre que lo sea todos los días, y que también haya elegido darnos esa bienaventuranza para toda la eternidad. En quinto lugar, la objetividad es básica en esto. La quinta implicación del nombre yo soy el que soy es que la objetividad es crucial. Lo que quiero decir es que es muy importante que creamos en la verdad objetiva, ¿no es cierto? La verdad que está fuera de nosotros, que es más que nuestros propios sentimientos subjetivos o deseos, ¿no es cierto?, que están en nuestro interior. Podemos desear que Elohim sea de una cierta manera, y muchos realmente además ejecutan eso, creando todos sistemas y sus propios dioses, ¿no es cierto? Podemos sentir también que él simplemente no puede ser de la manera que algunas personas dicen que él es, pero lo que sentimos o lo que deseamos no hace a Elohim lo que es, sino lo que él ha decidido revelar de sí mismo. De manera que para conocerlo no alcanza con sentimientos o pensamientos, él debe venir a revelarse a nosotros. Hola Eric, buenas tardes. Entonces, sin su revelación, sin lo que él nos revela de sí mismo, nosotros no conseguimos aprender absolutamente nada de él. Entonces, cuando Elohim dice yo soy el que soy, nos convoca realmente a una humildad objetiva. Nosotros que somos la criatura no podemos estar definiendo al creador. Pone fin de esta manera a la noción de que el punto de vista de cada uno de nosotros acerca de Elohim es tan bueno como todo lo demás. Que eso es un concepto
muy de este sistema, ¿no es cierto? Todo es relativo, como dicen, y eso es completamente una falacia. Nuestra opinión no cuenta absolutamente, sobre todo en el caso de lo absoluto, ¿no es cierto? Y gloria a Él que Él es un punto completamente inamovible, porque por eso podemos tener realmente fe en Él. Elohim es quien es y ninguna opinión sobre Él hace diferencia alguna. No interesa lo que digan o dejan de decir, Él es. Por lo tanto, nuestro llamado como criaturas es esforzarnos por conocerlo, por quién Él es, ¿no es cierto?, en la medida que Él se revela a nosotros y no por lo que nosotros querríamos que fuese. O sea, puede que muchas partes no nos gusten tanto como otras y sin embargo, Él es quien dice ser. La sexta implicación del nombre es que debemos conformarnos nosotros a Elohim, ¿sí? Y no Él a nosotros. Y esto también tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Si decimos que los niños deben aprender maneras, o sea, modos, deben aprender las cosas de sus padres y no los padres de los niños, ¿sí? Porque los padres comportándose como los niños no queda bien. Que, por ejemplo, los jugadores deben aprender sus movimientos del entrenador, porque para eso está el capitán del equipo, y no el entrenador de los jugadores, ¿no es cierto? Que los soldados deben aprender la estrategia del general, y no el general de sus soldados, ¿no es cierto? Entonces, sin duda debe quedar claro que las criaturas deben conformar toda su vida a la voluntad del creador, evidentemente, y no puede ser al revés, como tantos pretenden. Dice Yeshaya en el capítulo 29, ¿acaso lo que ha sido dicho, a lo que ha sido hecho, dirá de quién lo hizo? Él no me hizo. La soberbia de los ateos. Dirá lo que ha sido formado del que lo formó. Él no tiene entendimiento, él no sabe lo que hace, él no existe. Es increíble. Pero cuán pocas realmente de las criaturas de Elohim siguen este sendero sensato, ¿no es cierto? La inmensa mayoría de las criaturas de Elohim toman su propio camino con poco o ningún pensamiento de conformar sus vidas a la voluntad divina de forma diaria, ¿no es cierto? Y al carácter de formar el carácter de un Elohim absoluto. Lo cuestionan, aseguran que no existen, que no es bueno, que es cruel, que es contradictorio, toda una serie de cosas. ¿Y qué dice el salmo de ellos? No saben, no entienden, siguen andando en tinieblas. Y cuando piensan en Elohim lo imaginan arbitrariamente también, en imágenes de su propia imaginería, para encajarlo en sus propios deseos. Cuando digo imágenes no me refiero simplemente a dibujos, sino y conceptos, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, Él es amor, y desechan su justicia. ¿Sí? Porque en su interior son rebeldes y temen su juicio. Esa es la verdad de la mayoría de los que no quieren saber nada, no quieren escuchar de la justicia de Yahweh. Buscan engañarse a sí mismos. Es una defensa del alma, es una respuesta almática. ¿En qué difiere esta actitud de tallarse un ídolo de madera o de piedra, ¿no es cierto? Si las dos diseñan un Dios a mi medida y a mi gusto. Las dos están diciendo, esta es la forma de mi Dios, ¿no es cierto? Tanto da que lo hagamos mentalmente como físicamente, esa es idolatría. Pero si Elohim es simplemente quien Él dice que es, y no lo que hacemos que sea, entonces somos nosotros los que debemos conformarnos a Elohim, no Él a nosotros. Gloria a Él, porque Él conforma a sus elegidos a su propia imagen por Él determinada, que es Yeshua HaMashiach, sin duda alguna. La última implicación, la séptima de este nombre magnífico, yo soy el que soy, es que este Elohim infinito, absoluto y autodeterminado se ha acercado a nosotros en Yeshua HaMashiach. En Yahanan, como ya mencionamos, Yeshua responde a la crítica de los judíos diciendo, antes de que Abraham naciera, yo soy, ¿no es cierto? ¿Podría Yeshua haber puesto palabras más exaltadas en sí mismo, ¿no es cierto? Y decirlas. Cuando Yeshua dijo antes que siga yo soy, ¿sí? Tomó toda la verdad majestuosa del nombre de Elohim y se la aplicó a sí mismo y con todo derecho, porque esa autoridad le había sido dada, ¿sí? Y la envolvió en la humildad de la servidumbre. ¿Qué estaba haciendo el gran yo soy envuelto en un cuerpo de carne?
que iba a ser entregado a la muerte para hacer el sacrificio perfecto, para salvarnos a todos, ¿sí? Se ofreció a sí mismo para expiar toda nuestra rebelión y la que todavía sigue en camino, ¿no es cierto? Hizo un camino para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Elohim sin temor. En Yeshua HaMashiach, nosotros que nacemos de Elohim, tenemos el privilegio indecible realmente de conocer a Yahweh como nuestro Padre, porque Él mismo se deposita en nuestro interior a través del Ruach HaMashiach, que es un Ruach de adopción, que nos hace clamar Abba, Padre. Eso es lo que los judíos no pueden entender porque no han recibido este Ruach de adopción. Mientras no acepten a Mashiach y reciban a Mashiach y reciban su Ruach, ¿no es cierto?, nunca podrán comprender esta relación personal con el Padre. El Pasuk 6 dice: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. La frase el Elohim de tu padre denota la historia con Elohim, ¿no es cierto? Cuando Él viene para llamarnos, no debe ser un extraño para nosotros, ¿no es cierto? Que somos sus ovejas perdidas. Si Él es un extraño para nosotros, entonces no estamos calificados para ser llamados por Él. Y no formamos parte de la semilla de la mujer, realmente. Pero no es así la cosa. Decir que Yahweh es el Elohim de nuestros padres no significa que Él es el Elohim de nuestros padres en la carne, ¿no es cierto? Porque nuestro padre natural quizás no sea un hijo de Elohim. Cuando fuimos salvos, ganamos otra genealogía. Entramos en otra familia, en otro linaje, ¿no es cierto? Un linaje espiritual. Por esta razón, Shaul dijo a los corintios que él los había engendrado en la Besorá. Dijo: pues aunque ustedes tengan 10.000 tutores en el Mashiach, no tienen muchos padres, porque en el Mashiach, Yeshua, yo los engendré por medio de la buena noticia. Saúl no estaba casado, por lo tanto no tenía ningún hijo en la carne, no pudo decir esto de hijos en la carne, ¿sí? Pero él tenía muchísimos hijos espirituales. Todo creyente en Mashiach tiene un padre espiritual, ¿sí? Todos tenemos alguno. A los ojos de Elohim, Él nos llama, lo que nos llama es el Elohim de un padre espiritual. El padre de Moshe en la carne era un hombre piadoso, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando Elohim llamó a Moshe, él se refirió a sí mismo como el Elohim de tu padre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente ese era el caso, ¿no es cierto? Esto indica una historia con Elohim, una relación, ¿no es cierto?, generacional, dentro de la planta ya, ¿sí? Cuando Elohim apareció a Moshe y lo llamó, él no era un extraño, porque él había estado con la familia de Moshe durante generaciones realmente, ¿sí? Solo estaba recordando, ¿no es cierto?, que él era el mismo. Así también ha estado con nosotros por miles de años, porque él conoce nuestras generaciones y aún las venideras, ¿no es cierto? Y está siempre cuidándonos y vigilándonos, él conoce nuestra genética completa. Finalmente, el que llama es Yahweh, el Elohim de los hebreos, ¿no es cierto?, de los ibrim. La palabra hebreo significa el que cruza ríos, ¿no es cierto? Los que cruzan ríos son un pueblo separado, sabemos, son un pueblo separado del mundo, son los que cruzan las aguas de la muerte y renacen para vida. Esto lo hemos estudiado en varios capítulos en Bereshit, ¿no es cierto? Si deseamos ser llamados de Elohim, tenemos que ver que aquel que llama, ¿no es cierto?, Yahweh, es el Elohim de los que cruzan ríos, del pueblo separado. Él no es el Elohim de los que están en Babel, ni el Elohim de los que están en Mitzrayim, ¿no es cierto?, sino porque esas personas todavía no han sido separadas ni han cruzado ríos, ¿sí? Es necesario que aceptemos realmente esto, porque necesitamos aprender a abandonar las cebollas y los puerros que nos ofrece este sistema esclavizante pero seductor del mundo. Si no estamos separados del mundo, y es para eso que nos estamos preparando en este momento, ¿sí?, Yahweh no puede ser nuestro Elohim. Si no estamos dispuestos a salir de Egipto, no vamos a atravesar el mar y jamás seremos conducidos a la buena tierra, ¿sí? Él no es el Elohim de los egipcios, sino el Elohim de los hebreos, el pueblo que ha cruzado el río con el fin de cumplir su propósito. Y ese es el camino que nosotros deseamos seguir. Agradezcámosle que nos ha enseñado todas estas cosas. En este momento, habiendo terminado, entonces quedo a disposición de las preguntas que tengan para hacer. Permiso. A ver, dice Carla, ¿cuál es la diferencia entre el arameo y el hebreo? Como más o menos entre el inglés y el español. Son dos idiomas. Dos idiomas, así.
También leí que usan Yeshua porque es arameo. Justamente, el arameo es un idioma considerado universal, era el idioma comercial de la época, ¿no es cierto? Como después llegó a serlo también el griego en su momento. El arameo lo era desde la antigüedad, ¿sí? Esto lo hemos estudiado en los primeros capítulos de Bereshit. Y el arameo es una lengua que no es sagrada, como salen muchos ahí, la lengua sagrada de Yahshua no lo es para nada. La lengua de los hebreos es el hebreo, ¿sí? Y el bíblico, además, ¿no es cierto? Pero el arameo no es sino una lengua pagana, realmente. Es parecida porque es semítica también, es muy parecida. Y justamente la mayoría de las palabras que comienzan con vocal A en hebreo pasan a E en justamente arameo, que es el caldeo, ¿sí? De esta manera tenemos que todas las palabras con ye pasaron a todas las palabras con ya pasaron a ser ye, sobre todo durante el exilio en Babel. Esto lo estoy explicando así rápidamente, es para un estudio que veremos en algún momento cuando pueda hacer justamente la parte de las traducciones de las escrituras, ¿no es cierto? Porque es sumamente interesante saber que la deformación de Yarushalayim, Yahudita, Yahuda, Yehudita, ellos no son Yahuditas, son Yehuditas, ¿sí? Ellos mismos se llaman a sí mismos, han sacado de su nombre el nombre de Yahweh, ¿sí? Ellos lo han sacado de sí mismos, lo han sacado de la ciudad, lo han sacado de todas las casas, de la ciudad, de todas partes, ¿no es cierto? Porque se negaron a pronunciarlo nunca más, ¿no es cierto? Y además no han conseguido restaurar esa separación, ¿no es cierto? Y todo eso se ve reflejado en su comportamiento posterior, que aún mantienen, pero que será restaurado en su momento. Así que el yen no es un término femenino, no, para nada. Y lo usaban despectivamente, no para nada. Lo que usan despectivamente es la abreviatura del nombre Yeshu, en vez de le dicen Yeshu, que es un acrónimo, porque todas las palabras, al no usar vocales, el hebreo, ¿no es cierto? Porque el texto masorético no es obligatorio, o sea, los puntos masoréticos no son obligatorios. Al no usar vocales, con cualquier palabra se puede formar otra, ¿sí? Y o sea, el hecho de que cada letra sea una letra diferente, por ejemplo, Yeshu se forma el acrónimo que su nombre sea borrado, ¿no es cierto? Como si lo pusiéramos que, ¿no es cierto? Q, S, su, N, nombre, C, S, sea borrado, ¿no es cierto? Y formamos ese acrónimo para decir su nombre. Ese es el juego de palabras que tiene Yeshu. Y no es con femeninos. Dice, la presencia de Yahweh es su Ruach. La presencia de Yahweh es el Malach, hoy es el Ruach en nuestro interior, sí, porque ahora ha habido una nueva manifestación, una nueva forma de relacionamiento a partir del derramamiento del Ruach, pero no siempre lo fue. Entonces hagamos la distinción en cuanto a que en el Antiguo Testamento no era exactamente el Ruach en sí, tenemos al Malach como la presencia, ¿sí? Entonces no siempre es, y sin embargo son todas esas son expresiones del propio Yahweh. Él se expresa a sí mismo de dos formas, se manifiesta a nosotros de dos formas, tanto como Ruach, ¿sí? Internamente, como el Hijo externamente en su momento, ¿sí? Entonces esas cosas las tenemos que entender porque no en todos los momentos históricos son de la misma manera. Dice, por eso la vuelta del exilio de Yeshua, el Cohen es llamado así, exactamente, por eso lo van a ver, dónde vamos a encontrar todas estas palabras, y además si buscan en la Strong se van a dar cuenta porque te aparece la palabra en caldeo y la palabra en hebreo, y todas indefectiblemente pasan de la letra A a la letra E, ¿no es cierto? Tienen ese juego de palabras, la mayoría de las palabras que están en A, en hebreo bíblico, pasan al uso de la E inicial como vocal, ¿no es cierto? Dentro del caldeo.
Y sí, la mayoría de los nombres aparecen justamente, se puede ver en los libros post-exílicos, ¿no es cierto? Como el de Daniel, que está dentro del exilio, el de Nehemías, Esdras, ¿no es cierto? Que utilizan mucho más esa lengua que están trayendo del exilio. Dice, nosotros entonces, ¿cómo debemos llamarlo? Yahweh, sí, así, simple y llanamente. Ese es su nombre, ¿sí? Podemos usar todos los otros títulos también. No es que, no es que te prohibido usar los títulos, ¿sí? Pero debemos saber cuál es su nombre, porque no podemos estar hablándole siempre por título, ¿sí? Nosotros necesitamos saber cuál es su nombre para identificarlo correctamente, ¿no es cierto? Porque yo suelo hablar con Yahshua, lo llamo así, a veces lo llamo Abba. Pero el padre es el padre, no es el hijo. ¿Tá? Si vos decís Abba, estás diciendo padre. ¿Tá? Abba quiere decir padre. Al que estás llamando es al padre, no al hijo. A pesar de que sabemos que son uno en unidad, sabemos que el padre no es el hijo y el hijo no es el padre. Dice Flor, y el nombre con las letras hebreas son más exactas con respecto al nombre. Y estamos hablando de ese nombre justamente. Simple. Este es el nombre. El nombre son esas letras hebreas y esta es la transliteración. Pasa que nosotros estamos hablando en castellano. No podemos decirlo de otra manera. Cuando yo digo Yahweh, estoy transliterando. ¿Qué es transliterar? Es poner en medio, porque nosotros no usamos el mismo abecedario, ¿no es cierto? Tenemos letras diferentes, no sonidos diferentes. Algunos sonidos sí difieren, pero no tanto. En general, la parte más importante es que tenemos letras diferentes. El problema no es tanto la pronunciación como la escritura. Entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo lo escribo para ponerlo? Tengo que pasarlo a mis letras, ¿sí? Entonces busco los sonidos. ¿Cómo suena Yahweh? Y lo escribo Yahweh, ¿no es cierto? Por eso vas a encontrar también tantas versiones del nombre. A respecto de esto y explicando justamente cuál sería la forma más correcta, que no existe en sí ninguna que pueda eliminar a las otras. Hay un estudio, está el estudio que le dijo la cita, ¿no es cierto?, acerca del nombre justamente. Pero esa es la pronunciación, porque no tenemos forma de escribirlo literalmente en hebreo en nuestro idioma, porque son otras letras, no son ni siquiera nuestras mismas letras. Por eso dice, a ver, Gaby, en el momento del llamado de Gideón, la presencia de Yahweh fue escuchada en forma externa o desde adentro. Está hablando con una persona. Andá y lee los pasuquín y vas a ver que está hablando con una persona. Él ni siquiera se dio cuenta de que era un malaj al principio. Así que evidentemente él no estaba buscando, ay, ¿dónde estás? Estaba hablando con una persona a la cual ni siquiera, repito, reconoce como Yahweh. Y se pone a él y dice, él le dice, Yahweh está contigo. ¿Dónde está Yahweh? Dice otro, ¿no es cierto? Y que está desesperado por la situación y se da vuelta y habla con quién, con el malaj de Yahweh, que él lo ve como con su apariencia humana, ¿sí? Entonces esa es la postura y ese es ese momento y esa manifestación. Entonces, porque no es lo mismo en otros casos, ¿no es cierto? A eso quiero decir. Paula y David, Yahweh es también la energía que mueve la naturaleza, todo. ¿Qué hay que no haya sido creado por él? Todo subsiste por él y por medio de él, ¿no es cierto? Todo, absolutamente, el universo, todo lo que no conocemos también, por así decir, porque no sabemos todo lo que hay en el universo, ¿no es cierto? Todo es él, así de simple, ha salido de él, ¿no es cierto? Entonces, que sea él, no estamos hablando de panteísmo. Dice Carla, por eso dije, lo llamo Abba, pero le digo Abba, no Yahweh, por eso. Pero pusiste Yahshua en el otro, o yo leí mal. Dice, hablo con Yahshua y lo llamo así, a veces lo llamo Abba, pusiste arriba. Por eso que quedó confuso, no pusiste Yahweh, te confundiste nada más. Sí, llamarlo Abba quiere decir papá, padre. Entonces vos le podés decir Abba, le podés decir padre, le podés decir papá, le podés decir como vos quieras en ese sentido de relación, ¿no es cierto? Sabiendo que Yahweh es un nombre. También le podés decir Altísimo, Creador, El Shaddai, le podés decir un montón de títulos, Hashem le podés decir, o sea, hay un montón de títulos que realmente son aplicables, le pertenecen, son suyos, los podemos utilizar también, no hay ningún problema en ese sentido, pero saber que Yahweh es el nombre con el cual él eligió manifestarse, porque contiene toda su esencia revelada, como acabamos de ver, ¿no es cierto? Sí, Flor, justamente a las 4 letras. No sé cuál es no entiendo cuál es tu pensamiento. ¿Pensás que se pronuncian de forma diferente? Me estás nombrando las 4 letras y esas 4 letras se pronuncian Yahweh.
Es así nada más. Es simple, no tiene... ni cómo la escribimos nosotros, con nuestras letras. No la podemos escribir con esas letras, ¿no es cierto? Porque no significa nada si yo digo Yul Hei Bai Hei. Estoy diciendo lo que cómo se pronuncia, no, no estoy diciendo cómo se pronuncia. Ese Yul Hei Bai Hei, escrito con sus letras, como están en el dibujo que está acá en la pantalla, ¿no es cierto? Así escrito, se pronuncia Yahweh. ¿Cómo lo escribimos en castellano? Yahweh. No, no tenemos otra forma de escribirlo, tiene que ser escrito en nuestras letras para poder entenderlo y transmitirlo, ¿no es cierto? Si es a eso a lo que se está refiriendo, si es otra cosa realmente no lo entiendo. Entonces, dice Gaby, claro, pero una vez que se marcha el Malaj, ¿desde dónde le siguió hablando la presencia de Yahweh, si desde los cielos o desde su interior? Gaby, haces cada pregunta, sinceramente. No sé, ¿sabes? Desde ahí. Estaba ahí y siguió hablándole. Dice, Yahweh le respondió. No está aclarado y no, yo no estaba tampoco. Entonces, sinceramente, tanto da en el fondo. Si estaba en su interior, si vos decís que estaba en su cabeza, no lo sé. Si estaba en el exterior, yo creo particularmente que él escuchó alguna voz, pero no lo sé. No está especificado ahí. Simplemente dice que el malaj se retiró y Yahweh respondió, ¿no es cierto?, a Gideón. Lamentablemente no se nos informa cómo es que él escuchó esa voz. Así que hasta dónde estamos. Más allá no tengo la menor idea. No confundo papá con Yeshua, eso lo lees rápido. Bueno, está Carla. Lo que está escrito está escrito. ¿Sí? Yo suelo hablar con Yeshua y lo llamo así, a veces lo llamo Abba. Eso pusiste más arriba. Por eso que yo entendí y sigo entendiendo lo mismo, que lo llamas a Yeshua Abba, a menos que pongamos puntos o comas y entonces sabrá. De cualquier manera, llamar Abba al Padre es absolutamente correcto. Así que dejemos esa controversia porque no tiene nada que ver. Si hablas con él, ya te digo, puedes usar cualquiera de los títulos que están en las escrituras. Todos son válidos, absolutamente. Podemos usarlos con sinceridad, pero tenemos que saber que su nombre es yo soy el que soy, y eso significa Yahweh. Eso es el significado, esa es la traducción. Si una cosa es la transliteración, que es Yahweh, ¿cómo se pronuncia? Sí, así, y se pronuncia Yahweh. Esa es la transliteración. Ahora, ¿qué significa? La traducción es yo soy el que soy. Eso significa, ¿sí? Si estuviéramos en hebreo sería mucho más simple porque tendríamos las dos cosas en el mismo idioma, pero no hablamos hebreo, necesitamos de todas estas partes que nos llevan afuera. Dice Blanca, antes tenía la idea de que pronunciar el nombre correcto era un respetuoso o irrespetuoso, porque a veces el corrector ahí dice un respetuoso, supongo que irrespetuoso. Ese es el concepto judío, ¿sí? Ellos justamente hacen eso y lo evitan. Bueno, eso nos hacían creer en el nombre de Yahvé. Supongo que te estás refiriendo a eso, justamente que es el concepto judío, por eso ellos no lo usan. Ellos que inclusive hacen cosas como ese guioncito que ponen en la palabra Dios, porque lo hacen como para no pronunciar el nombre completo, lo cual es una pavada totalmente, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando del mismo idioma santo, ¿no es cierto? El mismo idioma Kadosh, pero no tiene nada que ver no pronunciar su nombre cuando su nombre aparece más de 6.800 veces en las escrituras. Él no es un Elohim que haya elegido ocultarse. Al contrario, él quiere que sus hijos sepan su nombre, lo dice en muchos lugares. Pero algunos de sus hijos están todavía resentidos. El hijo mayor que todavía no quiere entrar en la casa del padre, pero ya va a entrar. Irrespetuoso, imagina que los correctores celulares a veces escriben cualquier cosa. Así que sí, justamente, eso es eso es típico, ¿no es cierto?, del judaísmo, pero no nos olvidemos que el cristianismo también ha hecho lo mismo, a pesar de no resistirse, nunca se opuso a usar el nombre. En su mayoría sabemos que siempre se utilizó la mala transliteración y traducción de Jehová, ¿no es cierto? A pesar de eso no se ha negado el cristianismo a utilizar el nombre Jehová,
por así decir, ni siquiera el nombre Yahweh o Yahvé, ¿no es cierto? Diferentes formas de escritura. El cristianismo no se niega, pero se acostumbró demasiado a utilizar la palabra Dios, ¿no es cierto? Genéricamente y nada más. En cambio, el judaísmo ya lo hizo como una forma de evitar pronunciar al nombre, no con un exceso de santidad que ya raya la superstición, lamentablemente, porque es así. Yahweh es alguien que quiere que sus hijos conozcan su nombre y lo invoquen por nombre, ¿no es cierto? En las escrituras eso es muy importante, que lo invoquemos por nombre, no por apodos, por así decir, ni siquiera por título, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, esta charla fue bastante densa, ¿no es cierto? Es bastante seria, pero me gustaría que comprendan un poco toda la parte, las implicaciones de la grandeza, ¿no es cierto? De lo que el yo soy lo que soy significa, del yo soy, de la implicación que es el ser, ¿no es cierto? Porque todo eso nos da una otra imagen acerca de su majestad, ¿no es cierto? Diferente completamente a una nuestra relación a la que estamos acostumbrados de padre, de estar hablando, ¿no es cierto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, nos despedimos. Ahora hasta mañana, que tenemos la otra serie. Sí, mañana es miércoles. Digo bien, nos vemos mañana. Dice mucha información desconocida, sobre todo con las raíces hebreas. Bueno, son cosas que necesitamos aprender. Realmente en ese sentido todos estamos aprendiendo mucho de eso, ¿no es cierto? Yo también estoy aprendiendo muchas de esas cosas porque no son cosas que nos hayan enseñado, son cosas que hemos perdido justamente, y eso es una de las partes que necesitamos recuperar, pero son cosas sumamente edificantes, sumamente ricas, ¿no es cierto? Y las necesitamos sin duda. Entonces los despido a todos hasta mañana. Que Padre continúe bendiciéndonos con todas estas riquezas. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.